desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos la formación del cigoto. Dijimos que es una célula diploide con 23 cromosomas del espermatozoide, 23 cromosomas del óvulo. Estos cromosomas van a iniciar la mitosis y aquí vemos que los cromosomas se colocan en la línea media. ¿Cuál fase de la mitosis es? Metafase, ¿verdad? Tema de examen de hoy. Cromátidas hermanas se separan. ¿Cuál es? Anafase. Y aquí tenemos la división celular, que corresponde a la telofase. Y ahí tenemos la primera división celular, la primera segmentación del cigoto, o conocido como huevo fecundado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir con esto. Voy a dibujar aquí. El cigoto está formado por una célula. El cigoto va a realizar mitosis y nosotros estudiamos que una célula va a formar dos células. Estas dos células realizan nuevamente mitosis para formar el estadio de 4 células, el embrión de 4 células. Estas 4 células realizan nuevamente mitosis para formar una estructura de 8 células. A estas células les vamos a denominar blastómeros, ¿sí? Entonces, cigoto, una célula. A partir de 2 ya le vamos a denominar blastómeros. Estos 8 blastómeros, ese embrión formado por 8 células, va a realizar nuevamente mitosis. Realiza nuevamente mitosis para formar una estructura con 16 células. ¿Sí? Con 16 células. A esta estructura con 16 células le vamos a denominar mórula. ¿Sí? Entonces, a partir de 8, 16, o sea, hasta 8, 16, ¿qué dije? Hasta 8 son blastómeros, y cuando llegamos al estadio de 16 células, vamos a considerar como mórula. Y estamos viendo que la mórula va a presentar dos partes. La parte del centro, las células que se encuentran en el centro se van a compactar para formar la masa celular interna. Vamos a escribir aquí. Masa celular interna. Las células que se encuentran en el centro. Y las células que se encuentran por la parte de afuera va a formar a la masa celular externa. Masa celular externa. ¿Y qué pasa? En esta mórula va a penetrar líquido. Penetra líquido desde afuera y penetra en esta mórula. Y se va a formar posteriormente una cavidad de líquido en el
interior de la mórula. Esta cavidad de líquido se va a denominar blastocele. ¿Sí? Blastocele es la cavidad de líquido. Y cuando se forma este blastocele, la mórula pasa a denominarse blastocisto. ¿Sí? Entonces tenemos la formación del blastocisto cuando se forma la cavidad de líquido blastocele. Y cuando se forma el blastocisto, la masa celular interna y la masa celular externa cambian de nombre. La masa celular interna ahora se va a denominar embrioblasto. Se denomina ahora embrioblasto. Y la masa celular externa ahora se va a denominar trofoblasto. Entonces el blastocisto va a presentar también dos partes: embrioblasto, trofoblasto. Y la masa celular interna, que ahora es embrioblasto, el embrioblasto es el que realmente va a formar a los tejidos del embrión. Quiere decir que las células del embrioblasto nos forman a nosotros, ¿verdad? A nuestro cuerpo. A todas nuestras células derivamos del embrioblasto. Y el trofoblasto futuramente va a formar a la placenta. ¿Está alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a seguir entonces. Prácticamente esto es la primera semana del desarrollo embrionario. Entonces, en el día 1 tenemos la formación del cigoto. En el día 2 tenemos al embrión de 2 a 4 células. En el día 3 tenemos a los blastómeros, ¿verdad?, formados por 8 células. A la mórula tenemos en el día 4 y la mórula dijimos que está formado aproximadamente por 16 células. Y en el día 5 tenemos la formación del blastocisto, en donde la proliferación celular es ya mucho más rápida, ¿sí?, para la formación del blastocisto. En los primeros días la mitosis es lenta y a partir de aquí, ¿verdad?, ya va aumentando esa proliferación, ya es más rápido. ¿Sí? Por favor, voltar no slide onde fizesse as anotações. Sí. Ahí se borró todo. Ahí. Día 1 tenemos, o sea, todo esto es prácticamente lo que estudiamos en todos estos meses. Lo que es la maduración folicular, folículo maduro, la ovulación, la fecundación, la formación del cigoto, y a partir de aquí es la primera semana, ¿verdad?, lo que estamos estudiando hoy. Y nosotros sabemos que una nueva vida, ¿verdad?, tiene que crecer dentro del útero.
el cigoto se formó en la trompa uterina. Entonces, existen mecanismos de transporte para trasladar al cigoto de la trompa uterina hasta el útero, ¿verdad? Por unas estructuras que vamos a encontrar en la trompa uterina, que son unas prolongaciones, ¿verdad?, celulares que ustedes ya estudiaron en histología, ¿verdad?, que son los cilios. Esos cilios van a transportar, van a facilitar ese transporte del cigoto, ¿sí?, hasta el útero. Y otro mecanismo para el transporte son las contracciones de la propia trompa uterina y del útero. Entonces, estudien para la prueba los mecanismos de transporte del cigoto, de la trompa uterina hasta el útero. Y hablamos ahora, ¿verdad?, que son dos mecanismos. El primer mecanismo, movimiento ciliar. Movimiento ciliar, y el segundo mecanismo es por las contracciones de la trompa uterina y del propio útero. Así como el espermatozoide llega a la trompa uterina, ¿verdad?, es también por esas contracciones, no solo por el flagelo, que ya hablamos sobre eso la clase pasada. Hormonal, esa contracción. Bueno, y después nosotros dijimos, ¿verdad?, que el cigoto tiene que crecer dentro del útero, pero existen alteraciones en esa implantación, en donde el embrión, el blastocisto, se puede implantar en otros locales que no son el útero, y esa alteración le denominamos embarazo ectópico, ¿sí?, o gravidez ectópica. Y esa gravidez ectópica justamente está producida por las alteraciones en el mecanismo de transporte, ¿sí? Por ejemplo, del movimiento ciliar. Ahora, en la clase pasada creo que hablamos sobre eso, que por ejemplo, cuando una mujer tiene enfermedades infecciosas en los órganos pélvicos, lo más conocido, ¿verdad?, enfermedad pélvica inflamatoria, la EPI. Eso es una inflamación crónica en los órganos pélvicos, y esa inflamación crónica puede afectar ese movimiento ciliar. Y si esos movimientos ciliares son afectados, van a dificultar el transporte, ¿verdad?, del cigoto de la trompa uterina hasta el útero. Entonces, la alteración producida por una mala implantación, o sea, por la implantación fuera del lugar normal, se conoce como embarazo ectópico. Y estudien entonces lo que es embarazo ectópico y sus causas, ¿sí? Ectópico. Embarazo tópico es lo normal. Embarazo ectópico es cuando el embrión se implanta
fuera del lugar normal. Y el embarazo heterotópico, ¿verdad?, es cuando existe un embarazo gemelar. Pero ¿qué pasa? Esa mujer expulsó 2 ovocitos, fue fecundado por 2 espermatozoides diferentes. Un cigoto se implantó correctamente y el otro cigoto fue el ectópico. A eso se denomina embarazo heterotópico. Uno es ectópico y el otro es ectópico, ¿sí? Então a gente tem o hétero, Bueno, entonces, en el primer día tenemos la formación del cigoto. Segundo día ya tenemos a los blastómeros, a la segmentación. Tercer día ya tenemos al estadio de 8 células. En el cuarto día, post-fecundación, tenemos a la mórula que prácticamente ya está en la cavidad uterina. En el quinto día tenemos la formación del blastocisto y en el sexto día este blastocisto va a contactar con el endometrio y es ahí cuando comienza la implantación. Comienza, ¿sí? No termina aquí la implantación. La implantación solo termina en la segunda semana del desarrollo embrionario. Entonces, la primera semana termina cuando comienza la implantación del blastocisto en el endometrio, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos las fases del ciclo uterino, las fases del ciclo uterino en el embarazo, que ya estudiamos: la fase menstrual, la fase proliferativa gracias al estrógeno, la fase secretora gracias a la progesterona, y si hay gravidez vamos a tener fase gravídica, en donde el endometrio no se cae. Ahora, y aquí vemos que el endometrio se cae porque no hay fecundación. Y ahí terminamos ahora lo que es la primera semana del desarrollo embrionario.